¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de QNAP en el que os queremos enseñar el nuevo router que hemos sacado al mercado que se llama Quora. Fijaros, es un router que lleva doble puerto de 10 gigabit, 4 puertos de 1 giga y también lleva USB 3.2 generación 1. Es un router además que lleva incorporado internamente 8 antenas Wi-Fi 6 y pues creo que no le podemos pedir mucho más. 1 giga de RAM, un procesador Qualcomm de 4 núcleos y una interfaz de configuración muy sencilla que me gustaría que la viésemos ahora a continuación. Deciros también que algo que tiene este router que me parece muy buen valor añadido es la posibilidad de conectar sedes entre sí de forma automática con SD-WAN, donde se crearían automáticamente VPNs. También, por supuesto, podemos configurar aparte las VPNs que nosotros consideremos oportunas para el uso del router. Como veis, es un router muy completo y vamos que me gustaría enseñaros la interfaz. Como veis, tiene unas opciones en la parte izquierda, es una interfaz muy amigable. Bueno, pues tenemos un breve vistazo de más o menos lo que podemos ver en el router. Pues vemos que nos indica que el router pues todo funciona correctamente. En la parte izquierda vemos que aquí está Q1, lo que quiere decir que al estar yo aquí conectado actualmente, como lo veis, puedo tener acceso a, pues fijaros, si hago ping al router de Italia que está en la red 0, en la subred 0, como veis hago un pin a ese router, ¿no? que tenemos desde en Italia conectado, ¿no? Ya lo iremos viendo. Bueno, en esta opción de la parte izquierda me dice los clientes que hay conectados, los clientes que tengo bloqueados. También podemos ver la definición de puertos. Como veis, en el puerto 1 de este router yo tengo asignada la parte WAN porque es la que me da por DHCP acceso a internet, y en el resto de puertos, bueno, pues están asignados para la LAN, tanto el puerto de 1 giga, como veis, los dos que lleva de multivelocidad de 10 gigabit. La WAN, como veis aquí, está asignada, está por DHCP, ha cogido automáticamente la IP que tengo aquí en DHCP en la oficina y automáticamente a través de otro router que hay me lanza a internet. Y aquí tenéis los puertos LAN. Yo tengo conectado uno, que como veis la IP que tengo es la 10130, que esa es la IP que me va a permitir a través de la VLAN, por un lado, que se ha creado automáticamente, como veis aquí está, tengo estas dos, y la tabla de rutas, la tabla de routing, que también hay que configurarla cuando hacemos SD-WAN. Por supuesto también, fijaros, en inalámbrico puedo asignar hasta 3 grupos con Wi-Fi 6, también puedo asignar una red de invitados y activar la opción WPS, que sabéis también que viene muy bien para no tener que estar introduciendo contraseñas. Más cosas, podemos crear reglas en nuestro firewall, podemos activarlo, ¿de acuerdo? Y podemos crear reglas tales como, bueno, pues dependiendo del protocolo, pues ya sabéis cómo funciona un firewall, denegamos o admitimos, ¿no? Esas salidas o entradas. Por supuesto, a través de NAT puedo configurar esa capa LG para diferentes protocolos, como puede ser FTP, PPTP o SIP, y también puedo crear por forwarding por si quiero abrir ciertos puertos, por supuesto, a IPs de Milán. También podemos asignar una QVPN, ya sabéis que la VPN de QNAP se llama QVPN, ya lo hemos visto en algunos vídeos del canal, ¿vale? Podemos hacerlo mediante estos tres y crear VPN. Por supuesto, yo puedo crear usuarios y contraseñas que se vayan a conectar a este router para tener una VPN internalista. Insisto, sin contar el Q1 que utiliza SD-WAN para hacer una VPN por malla a través de internet. Más cosillas. Tenemos control parental, bueno, pues que viene bastante bien. Si por ejemplo lo vamos a tener en casa, podemos activar búsquedas en YouTube, en Google o en Bing que sean bueno, pues dependiendo un poco del modo, pues que no muestren ciertos contenidos, como ya sabéis. También podemos activar un filtro web, pues para, bueno, evitar que se metan en ciertas páginas web. Creo que está bastante completo. Aquí tenéis todas las opciones del sistema y aquí tenéis bueno, pues la actualización de firmware que recomiendo encarecidamente que pues la tengáis actualizada, esta versión de firmware del router Quora. Yo la tengo a la última versión, que es la 109.0002.
Bueno, fijaros que es un router súper completo con las últimas tecnologías, como por ejemplo señalar, insisto, Wi-Fi 6. También es importante que tenga también red de 10 gigabits. Bueno, pues sin mucho más que añadir, simplemente era un vídeo de presentación del router Quora. Espero que os haya gustado y en el siguiente vídeo pues vamos a ver cómo establecer una SD-WAN, como decía, con la sede de Italia, para que veáis lo sencillo y lo bien que funciona. Espero que esta presentación y el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.